Bienvenidos entonces a la clase número 4 de competencia lectora. Y vamos a partir inmediatamente, como lo dijimos en la clase anterior, con ejercicios tipo PAES, ¿cierto? Porque la práctica hace al maestro y la ejercitación es fundamental para poder seguir aprendiendo y creciendo en esto de las habilidades. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Los que han estado en las clases anteriores ya saben cómo funciona esto. Vamos a leer un texto y luego vamos a responder las preguntas. ¿Hay alguien que esté presente hoy y que no haya estado en la clase número 3? Por favor, me lo dice en el chat. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a leer entonces, yo voy a leer en voz alta y ustedes siguen la lectura en silencio para poder responder las preguntas. Dice así, los dos reyes y los dos laberintos. Texto número 1. Tengo audífonos, perdón. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, el rey de Babilonia, para hacer burla de él, de la simplicidad de su huésped. Lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja alguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia también tenía otro laberinto, y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo, Rey del tiempo y substancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Jorge Luis Borges, Ciudad Seba. Muy bien. Antes de pasar a las preguntas, voy a hacer algunas preguntas. Digo, a las preguntas tipo PAES, voy a hacer algunas preguntas a viva voz. Ya. Eh, Andrés Sumoza, ¿cómo está usted? Le estoy activando el audio. Muy bien, profe. Qué bueno, Andrés. Bienvenido. Ya, Andrés, em, a ver, dime por favor si conoces la palabra veden en el texto. Mira, aquí dice, ni muros que veden el paso. Me imagino que es como muros que detengan el paso. Bien, un sinónimo de veden serían detener o prohibir el paso, ¿verdad? Mm, Ya. ¿Hay alguna palabra en el texto que no conozcas? ¿Algún concepto que no conozcas?
había leído uno que era alcaide, primera vez que la escuché. Ya. Dice, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia. Alcaides es un título que tienen en la milicia, ¿de acuerdo? Capitanes podría ser un sinónimo de alcaides. Es como decir soldados, ¿de acuerdo? Los demás pueden ir también haciendo sus dudas. Ya. Otra pregunta, la última. ¿Qué sería, tú crees, en este texto, esta información? Ciudad Seba. Pero que lo leí. El, El Julio nos enseñaba, weón. Está Andrés, enseñando weón que no vi la paz. ¿cómo? hay alguien que tiene el micrófono activo, por favor, para que lo apague. Ya, estoy con Andrés. Andrés dice Ciudad Seba. ¿Qué crees tú que significa esto? ¿Qué relación tiene esta información con el texto? El nombre de una de las ciudades de una de las islas. Ya, podría ser, pero fíjate que no, está un poco confuso esto y por ¿No? eso que quise hacer esta pregunta, para que todos puedan entender de qué se trata. Miren todos, los dos reyes y los dos laberintos es el título del texto, ¿de acuerdo? Este es el título. ¿Qué será Jorge Luis Borges? ¿Cómo? Andrés, ¿qué será Jorge Luis Borges? El autor del texto. Perfecto, muy bien. Por acá tenemos el título que se llama el texto Los dos reyes y los dos laberintos. Y como dice Andrés y también como dice Iriel Montero, Jorge Luis Borges es el autor de este texto. Y entonces, ¿qué podría ser Ciudad Seba? ¿Me escucha? Ponga atención. ¿En dónde lo escribió? Ya. Sí, más que donde lo escribió, es el nombre de la editorial que publica el libro. ¿De Ya. acuerdo? Ya. Es súper interesante que hagamos este ejercicio, Andrés, todos los presentes, porque tenemos que ir identificando las partes que tienen los textos, ¿ya? Claro, tiende a confundir un poco. Esto habla de ciudades. El texto hablaba de ciudades y justamente la editorial se llama Ciudad Seba. Entonces, lo que me responde Andrés es entendible. Él pensó que Ciudad Seba podía ser una de las ciudades de las que habla el texto, pero no lo es, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces hemos estado aprendiendo recién que los textos nos entregan información relevante como el título, el autor y la fuente o dónde está publicado. Muy bien. Vamos entonces con las preguntas. Para los que no estuvieron ayer, perdón, el martes, como Ruti Chávez, vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que leamos un texto y que tengamos que responder preguntas, yo voy a leer la pregunta, voy a leer las alternativas y cuando termine de leer la última alternativa, solo ahí ustedes podrán enviar su respuesta correcta a través del chat. ¿De acuerdo? Lo ideal es que todos envíen la respuesta que creen que es la correcta, ¿ya? Antes de que yo termine de leer, no me envíen ninguna respuesta aún. Obviamente me ponen A, B, C o D. Con eso basta y sobra. Dice sí, a partir de la lectura del texto, es correcto afirmar que el laberinto del rey árabe era A, de bronce, con escaleras, puertas, muros y galerías. B, el derrumbe de las islas de Babilonia con sus capitanes y alcaides. C, una ilusión para distraer al rey de Babilonia de su plan de conquista. D, el desierto que se encuentra en sus tierras. O E, el cautiverio del rey de las islas de Babilonia. A partir de la lectura del texto es correcto afirmar que el laberinto del rey árabe era
Ya me pueden enviar sus alternativas a través del chat y ahí podemos volver al texto para que lo miren nuevamente. Ya, están llegando las alternativas. Muy bien, Carla, Fernanda, Francesca, los demás. Profe, ¿puede volver a las alternativas, por favor? Volvemos a las alternativas sin problema. ¿Listo? Deme su respuesta, por favor. Ya, la respuesta correcta, queridos y queridas, todos y todas, es la alternativa D de Diosito. ¿De acuerdo? D de Diosito, el desierto que se encuentra en sus tierras. Felicitaciones a todos los que pusieron D de Diosito. Pongan ahí en su cuaderno un número 3 y la alternativa que me entregaron, en este caso la D. Si la tuvo buena, póngase un check. Si la tuvo mala, una X. Ya sabe que esto que estamos haciendo lo vamos a hacer siempre en clase y usted tiene que dejar registro de las buenas y las malas. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer siempre. Es la forma que tenemos para ir midiéndonos. Bien, esta pregunta era bastante sencilla y la respuesta igual porque es una pregunta que está literal en el texto. El texto se trata de dos reyes y había uno que era árabe y la pregunta es, ¿qué es correcto afirmar del laberinto del rey árabe? Que el laberinto es el desierto que se encuentra en sus tierras. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver en la parte final del texto, que es donde lo llevó el rey. ¿De acuerdo? Ya, no puedo spoilear mucho más porque vienen más preguntas. Si la tuvo buena, un check, por favor. Siguiente pregunta. ¿Por qué motivo Dios fue favorable con el rey árabe y no con el rey de Babilonia? A. Porque el rey de Babilonia desafió al rey de los árabes, enviado de Dios a superar la prueba de su laberinto. B. Porque el rey de los árabes era un hombre de fe y siempre recurría a Dios o esperaba por sus designios antes de actuar. C. Porque el rey de los árabes sí creía en los poderes de la divinidad, mientras que el rey de los babilonios solo creía en el poder de los hombres. D. Porque el rey de Babilonia se burló del Dios de los árabes al obligar a éste a aventurarse en el laberinto. Y E. Porque el rey de Babilonia se atrevió a desafiar el poder de Dios con la creación de su laberinto. Envíeme su respuesta correcta. Y si necesita que miremos el texto de nuevo, me lo dice y volvemos atrás. Perdón, se me había pasado la diapositiva. Ya, están llegando las alternativas, están llegando las respuestas. Ruti Chávez, envíeme su respuesta. Los que faltan también, por favor. La Carla Valle es súper rápida, la envió de las primeras. ¿Qué más falta? Muy bien, Isidora. El Benja Torres envió su respuesta. Muy bien. ¿Falta alguien? Ruth León, perfecto. Respuesta correcta,
Alternativa E. Estamos muy bien, muchachos. Vamos a ver que Dios fue favorable con el rey árabe, y aquí está el texto, porque el rey de Babilonia desafió a Dios cuando se las dio de creador, ¿cierto? El texto nos dice que el rey de Babilonia juntó a sus arquitectos y a sus magos y los mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se atrevían a entrar, y los que entraban se perdían en el laberinto. Y aquí está la respuesta. Esa obra era un escándalo, porque la confusión, crear confusión y crear maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Por lo tanto, respuesta correcta, E. El rey de Babilonia se atrevió a desafiar el poder de Dios con la creación de su laberinto. Check, por favor, si la tuvo buena, vaya anotando. Ese registro tiene que quedar porque vamos a ir viendo con esto cómo nos vamos superando. Siguiente pregunta, vamos. ¿Por qué motivo el laberinto era considerado un escándalo? A. Porque los hombres más prudentes no se atrevían a entrar y los que entraban se perdían en él. B. Porque su construcción requirió la reunión de arquitectos y magos de grandes habilidades. C. Porque tenía características propias de la divinidad y no de los hombres. D, porque produjo el enfrentamiento entre el rey de Babilonia y el rey de los árabes. Y E, porque su creación trajo consigo la ruina de las islas y las gentes de Babilonia. Ya, envíeme su respuesta a partir de ahora. Si quiere, podemos volver también al texto. Si lo necesita, me lo dicen. ¿Puedo volver al texto, por favor? Sí, volvemos al texto. Ya están llegando las alternativas. Se están copiando. Mm. Ah, ya, ahí están apareciendo otras alternativas. Ya, me gustó porque no todos están poniendo la A. Hay algunas personas que se aventuran, ponen B, otros ponen C. Los demás envíen su alternativa. Vamos. Les cuento que la respuesta correcta es la C. C de Cristiano Ronaldo. C, porque tenía características propias de la divinidad y no de los hombres. Eso, que tuviera características de Dios y no características de los hombres, ya sabemos que maravillaba y confundía a los hombres, por esa razón era considerado un escándalo. ¿Sí? Los que pusieron alternativa A, estamos equivocados porque esa alternativa, si bien es correcta, es verdadera dentro del texto, los hombres más prudentes, dice el texto, no se atrevían a entrar y los que entraban se perdían en él. Eso es verdadero dentro del texto, pero no responde a la pregunta de por qué era considerado un escándalo. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la número 5. Ponga ahí usted que la respuesta correcta era la C. Siguiente. ¿Por qué el rey de Babilonia se burló del rey árabe? A. Por su origen y sus tierras. B. Por su naturaleza sencilla y humilde. C. Por su devoción a Dios. D. Por su debilidad en términos de combate. Y E. Por su temor frente al laberinto del rey. ¿Por qué el rey de Babilonia se burló del rey árabe? Envíeme sus alternativas, sus respuestas. Volvemos al texto.
Yo ya encontré la respuesta. Volvemos a las alternativas. Ya están llegando varias alternativas y bien disímiles una de la otra. La respuesta correcta, queridos y queridas, es la alternativa B de Buenardo. B de Buenardo. Se burló del rey árabe por su naturaleza sencilla y humilde, y por eso que se atrevió a desafiarlo y meterlo en su laberinto. Aquí dice, con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia, para hacer burla, estaba en un paréntesis, mira, para hacer burla de de la simplicidad de su huésped. Era simple, era sencillo, era humilde. Su naturaleza sencilla y humilde. 6B de Buenardo. Última pregunta. ¿De qué forma respondió el rey de los árabes a la burla del rey de Babilonia? ¿De qué forma respondió el rey árabe a la burla del rey de Babilonia? A. Llevó a la ruina a las gentes y tierras de Babilonia para luego capturar a éste. B. Capturó al rey de Babilonia y sin previo aviso lo abandonó en el desierto. C. Recurrió a Dios para que fuera favorable y le permitiera vengarse del rey de Babilonia. D. Creó su propio laberinto para someter a él, al rey de Babilonia, y cobrar su revancha. E. Guardó silencio frente a la osadía del rey y regresó a las tierras de Arabia. ¿De qué forma respondió el rey árabe a esta burla del rey de Babilonia? Envíeme su respuesta. ¿Qué más? Mm. Ya, envíeme su respuesta. Mientras tanto, le voy a preguntar a la Carla Valle, que le activo el audio, que nos cuente cómo termina esta historia. Según lo que leímos, ¿cuál es el desenlace de esta historia, Carla? El rey árabe invitó o no sé si lo invitó, no recuerdo bien, al rey de Babilonia lo desafió como a pasar su laberinto y su laberinto resultó que era el desierto y murió Y se murió, ¿por qué? ¿Por qué se murió? de hambre, de sed, que no había nada, Ya, creo. perfecto. Muy bien, sí, eso es correcto. ¿Qué alternativa pusiste, Carla? La C. Ya, recurrió a Dios para que le fuera favorable y le permitiera vengarse del rey de Babilonia. Hay gente que pone la A, otros que ponen la C y otros que ponen la B también. Ya, lo que dice Carla es muy cierto, así termina la narración. Sin embargo, la respuesta correcta es la B de Buenardo. Y voy a explicar por qué no es la C. La C dice, recurrió a Dios para que le fuera favorable y permitiera vengarse del rey de Babilonia. Sí, eso es cierto, el Dios estuvo a favor del rey árabe, pero resulta que esta alternativa C no es la consecuencia última que ocurre en el texto. Por eso le quise preguntar a Carla qué pasaba al final del texto.
Y ella dudó cuando me responde y me dice, no sé si lo invitó, ¿cierto? No, porque no lo invitó. Fue y lo raptó. Y en forma de venganza le dijo, te voy a invitar a que tú conozcas cuál es mi laberinto, porque yo en Arabia también tengo un laberinto. Y ustedes saben que en Arabia hay muchos desiertos, ¿cierto? Su desierto era su laberinto. Entonces, ¿qué pasó? Capturó al rey de Babilonia, ¿sí? Esa fue la forma en que respondió el rey árabe a la burla. Lo capturó y sin previo aviso lo abandonó en el desierto. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Em, la alternativa C, ¿tiene asidero en la realidad con el texto? Sí, pero no es la forma en que respondió el rey árabe de la burla del rey de Babilonia. Ya, quiero decir algo aquí. Muchas veces, queridos chiquillos, la respuesta correcta no está necesariamente en el texto, sino que muchas veces, atención, la respuesta correcta la van a encontrar releyendo la pregunta. Porque la pregunta la olvidamos. Nosotros leemos el texto. Esto es lo que pasa. Ustedes leen el texto. Ya, lo memorizan bien, tratan de recordar informaciones. Luego leen la pregunta y se van a las alternativas y releen las alternativas. Y luego, si es que releen de nuevo, van al texto, pero se olvidan un poco de la pregunta, ¿cierto? Entonces, para buscar la respuesta correcta, muchas veces, si es que hay más de una respuesta correcta, muchas veces la pregunta que tienes que hacerte es, mm, ¿por qué? ¿Cuál de estas alternativas es la que mejor responde a esta pregunta en particular? ¿De acuerdo? A ver, la Camila Morales de Peñalolén nos pregunta, ¿la D no sería porque el rey no creó el laberinto, profe? Exactamente. El rey de árabe no creó ningún laberinto, su laberinto era natural, era el desierto. Por eso no es la alternativa D. Aunque esto de cobrar su revancha sí tenía sentido, ¿verdad? Pero él no creó su laberinto. Muy bien, Camila, por ese comentario. Ya, cuénteme ahora, por favor, después de estos ejercicios, ¿cuántas preguntas buenas y cuántas preguntas malas tuviste? Hicimos 5, entonces dime 2 de 5, 5 de 5, 3 de 5. Bien, Carla, 3 de 5, igual que el Benja Troncoso. ¿Quién más? 4 de 5, 3 de 5, 2 de 5. Ya, eso quede anotado, que quede anotado. Deje ahí 4 slash de 5, 3 slash de 5. Y siempre ocupe el mismo cuaderno porque va a tener al final del periodo, al final del preu, muchos de estos para poder ir mirando. ¿Ya? Muy bien, muy bien, estamos bien. Sigamos. Ahora voy a hacer un comentario. En esta segunda parte de la clase vamos a responder a esta pregunta. ¿El temario de la prueba cambia de un año a otro o no? A ver, ¿quién más responde lo que sabe? ¿Hay alguien que ya haya dado la prueba alguna vez? Ya. La Constanza Ortiz de Freire dice que ella ya la dio. Efectivamente, chiquillos, sí, el temario de la prueba va cambiando de un año para otro. Incluso el temario sufre pequeñas variaciones de una prueba para otra, porque recuerden ustedes que ahora la prueba se da 2 veces al año, en la prueba de invierno y en la prueba general de final de año. Bien, esto que tengo aquí es un comentario que yo le saqué un screenshot de un profesor al que le preguntaron en el ministerio si es que había cambiado el temario o en qué había cambiado el temario. Y dice sí, hay pequeños detalles frente a lo que se pide responder. Estamos hablando de la pregunta de competencia lectora, que no está explicado en el temario de la PAES de invierno 2024.
como lo es la distinción entre hecho y opinión. Eso es lo que ha cambiado en este temario, además de algunos recursos literarios. Sin embargo, estas explicaciones no modifican los pilares del contenido, los pilares fundamentales del contenido. Bien, entonces, atendiendo a este comentario, es que vamos a hablar acerca de hecho y opinión en esta segunda parte de la clase. Ya, Ruti Chávez, por favor. Mire, aquí tengo 4 temas. El primero es Santiago de Chile. Ruti, usted es de Lo Prado, deme alguna opinión sobre Santiago de Chile, la que usted quiera. A ver, tiene, bueno, es muy, bueno, primero es inseguro, pero tiene lugares muy lindos, o sea, sí, para visitar, lugares turísticos. Ya, Santiago de Chile tiene muchos lugares turísticos para visitar. Perfecto. Muchas gracias. Constanza Cofré de Colina, ¿cómo está usted? Hola, profe. Bien, Hola, qué bueno. Constanza, deme, ¿usted tiene mascota o no? sí, Ya, gatito, perrito, araña, tengo 2 perritos. ya, 2 perritos. Deme un hecho, cuénteme un hecho de tener una mascota. Em, Tener una mascota conlleva mucha responsabilidad. Muy bien. Yo estaba pensando que usted me podía responder eso mismo. Gracias. Camila Morales, de Peñalolén. Hola, profe. Hola Camila. Oiga Camila, ¿por qué no me da una opinión sobre la empanada chilena? La empanada chilena es muy rica Ya, y y le es típica gusta, de Chile. ya, me dijiste 2 cosas y la primera es una opinión y lo segundo es un hecho, Un hecho. ¿cierto? Sí. ¿Lo hiciste conscientemente? No, lo pensé después de que lo dije. Ya, ok. ¿Y le gusta con pasa o sin pasa? Solo por saber. Sin pasa. Sin pasa, ya, a mí también, sin pasa. Sí. Muchas gracias. Martina Galindo de Tomé, usted es la última. Deme una opinión sobre el gobierno del presidente Boric. Una opinión. Sí, Em, la que usted quiera puede ser positiva o negativa. Lo importante es que sea una opinión. Hasta ahora he hecho tanto cosas buenas como negativas en el país, según yo. Eso. Pero eso es un hecho o una opinión. Opinión, según yo. Ya, a ver, cámbieme el hecho opinión porque no me quedó claro. Hecho, a ver, para mí un hecho que Pero ha espéreme, es que pasado. yo le había pedido una opinión. Ajá, sí, sí, sí. Ya, dígame una opinión sobre el gobierno del presidente Boric. Me da lo mismo si es positiva o negativa. Em, opinión. eh, Uy, Está difícil o no. está difícil, sí. Ya, Eh, pero a ver, le voy a ayudar. Primero póngase tome una postura. Pues, ¿le gusta o no le gusta Boric? no, no me gusta. Ya, entonces negativa. Deme una opinión negativa ahora del presidente Boric. Una postura negativa. En Mm, verdad, para ser justos, es del gobierno del presidente Boric, más que de la persona, del gobierno, de la administración. Deme una opinión negativa, que como es lo que usted piensa, se le va a hacer más fácil. mm, a ver, económicamente hablando, siento que con el presidente Boric, hacia el gobierno, no lo ha hecho bien. Eso. Ya, perfecto. Ahí sí, costó un poquito la redacción, pero muy bien. Ya, esto entra en el temario de la prueba que ustedes van a dar, la diferencia entre hecho y opinión. Y se dieron cuenta que con este simple ejercicio
al parecer no es tan fácil como suena entender la diferencia entre un hecho y una opinión. ¿Sí? Por eso que quise hacer este ejercicio. Les agradezco a todos los que participaron. Entonces, en esta segunda parte de la clase vamos a dejar clarito la diferencia. ¿Qué es un hecho? Los hechos son situaciones lógicas en que informamos acerca de cosas que pasan en la realidad. Por eso, cuando hablamos de un hecho, lo decimos de forma afirmativa. Y esa forma afirmativa es asertiva, o sea, es objetiva, ¿ya? Dando cuenta de lo que estamos observando, viviendo, leyendo, tal cual es. Eso es un hecho. Tengo hambre, es un hecho. El cigarrillo produce cáncer, es un hecho. Chile es un país desarrollado, es un hecho. ¿Sí? Ya. Un hecho lo vamos a asociar con algo que se comprueba en la realidad, que está observable, que se puede ver. ¿De acuerdo? Es un hecho que en Chile están en otoño. Y es un hecho que yo aquí en España estoy entrando a la primavera. Nadie puede discutirlo porque es comprobable en el entorno. Aquí todos los árboles están con brotes. Y en Chile los árboles están perdiendo las hojas. ¿Verdad? Eso es un hecho. Bien, ¿qué es una opinión entonces? Una opinión es una creencia o una valoración que tú haces de algo, pero puede que sea verdadera o puede que sea falsa. Puede probarse como verdadera o puede probarse como falsa. A menudo contiene una palabra de valoración. En mi opinión, yo creo, yo considero. Y las opiniones siempre poseen una calidad apreciativa, ¿ya? Son desde el punto de vista apreciativo. Pueden dar a conocer algo, pero con grados más subjetivos de quien los emite. En cambio, el hecho no es subjetivo, es objetivo, ¿ya? A ver, algunos ejemplos de una opinión. Me carga tener hambre en la sala porque no me concentro. En mi opinión, el cigarrillo no en todas las personas produce cáncer. Creo que Chile jamás será un país subdesarrollado. Ahí tenemos opiniones. ¿Ya? Ya. La exposición de los hechos entonces claramente tendrá que ver con decir hechos, con objetividad de por medio, los datos son objetivos, los hechos son objetivos, y con entregar datos que parten desde la realidad, ¿sí? Es un hecho que hoy hicieron 18 grados, por ejemplo, estoy inventando. En cambio, en la manifestación de una opinión vamos a encontrar diferentes puntos de vista, vamos a encontrar subjetividades, a diferencia de los hechos que son objetivos. Van a estar involucrados los sentimientos y, por supuesto, que serán opiniones como lo dice su nombre. Esas son las principales características. Entonces, hay preguntas en la PAES que te piden que tú sepas diferenciar en un texto un hecho de una opinión. Ya, yo les voy a contar algo. A mí me encanta crear debate. Me gusta que la gente piense. Y me gusta dar mi opinión. Entonces, por eso me gusta escribir en el diario. Y cada cierto tiempo envío algunas cartas, ya, estas cartas al director que tú puedes enviar con tu opinión. Entonces, esta la mandé esta semana y la publicaron en las últimas noticias. La vamos a leer y vamos a hacer un ejercicio, así que lean conmigo. Se llama Inclusión en las escuelas. Hay alguien que tiene el micrófono encendido para que lo apague. Ya, dice así. A raíz de la falta de cupos para la matrícula en las escuelas, regresa la antigua discusión sobre la selección y el mérito como herramientas para mejorar el rendimiento en los establecimientos educacionales.
lo que pone en tela de juicio la ley de inclusión que hoy tenemos en el país. Lo que está claro es que el mérito y la selección en ningún caso resolverán el problema de la calidad del sistema. Será una nueva derrota que sigan poniendo el acento en este punto. Es más, con la apertura racional de este siglo a la aceptación de nuevas identidades, trastornos y enfermedades, lo que se debe buscar es responder a esta demanda y hacer de nuestras escuelas lugares con mayor acceso, más inclusión y apertura. Solo así se podrá fortalecer y mejorar la educación chilena. Este es el camino, no cerrar ni clasificar quienes pueden o no abrir tales o cuales puertas. Ya, entonces ahora Loreto Calisto. Hola Loreto, ¿cómo estás? Te estoy activando el audio. Sí, hola, ¿De dónde eres, Loreto? de Castro, Castro De Chiloé. Castro. Muy bien. Ya. Loreto, en este texto que acabamos de leer, encuentra por favor una opinión. Ay, Los demás también vayan haciendo el ejercicio. Busquen una opinión. una opinión. Donde dice lo que está claro es que el mérito de la selección, ¿es un adelante? Ya, sigue. O, Sigue, sigue. ¿Hasta ah, dónde? lo que está claro es que el mérito y la selección en ningún caso resolverán el problema de la calidad del sistema. ¿Eso es una opinión? Perfecto, excelente, eso es una opinión, pero fíjate que cuando lo escribí, le puse al principio lo que está claro, tratando de entrever que eso es un hecho o no. ¿Qué piensas, Loreto? Cuando uno ¿Cómo? dice, No, no entendí. está bien lo que me dijiste, el mérito y la selección en ningún caso resolverán el problema de la calidad del sistema. Eso es una opinión del emisor, ¿cierto? Pero fíjate que yo le puse al principio lo que está claro. Y cuando uno pone lo que está claro, da a entender como que estuviésemos hablando de un hecho, ¿o no? Ah, Porque está claro, sí. como que eso no está en tela de juicio. Ya, Loreto, ahora selecciona dentro del texto un hecho. ¿Cuál sería un hecho que se constata en el texto? Un hecho. Los demás también vayan buscando un hecho. No tengan miedo de abrir su micrófono y meter la cuchara, ¿ah? De hecho, es lo que debería pasar. Aló, ¿puedo ayudar? Sí, sí, por favor, ayuda a Loreto. Según yo, literal sería lo primero que sale. A raíz de la falta de Perfecto. cupos. Ay. Ujú. Sí, perfecto, muy bien. La primera oración es un hecho y es comprobable a raíz de la falta de cupos para la matrícula en las escuelas. ¿Eso ocurrió en Chile o no ahora en marzo? ¿Quién me dice? ¿Quién lo comprueba? ¿Conocen a alguien que haya postulado y que no tenía, le hizo difícil tener un colegio? Sí, yo conozco a alguien que se cambió de casa y estaba buscando colegio y quedó en lista de espera. Perfecto. Entonces, muy bien. A raíz de la falta de cupos para la matrícula en las escuelas, eso es un hecho porque ocurre. Eso es objetivo, comprobable en el entorno.
pero la selección, que el mérito y la selección en ningún caso resolverán el problema de la calidad del sistema, eso es una opinión. ¿Queda claro o no? ¿Se va entendiendo la dinámica? Ya, sigamos avanzando. Miren qué belleza de cuadro. Miren este cuadro, es un cuadro antiguo de carácter realista, porque todo lo que allí se observa no está inventado, ¿cierto? Es parte de la realidad. Pa, 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 pa. A ver, a ver. Ruth León, ¿cómo está usted, Ruth? Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Ruth. ¿Me puede describir qué es lo que ve usted en este cuadro? Veo a tres mujeres como que recogiendo, cosechando maíz, algo así. Perfecto, perfecto, muy bien, eso es lo central. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí porque tenemos que leer el texto y me queda poco tiempo, así que voy a avanzar. Este texto se llama Las Espigadoras y es una oda a la dignidad del trabajo campesino. Es de este señor, Jean Francosy Millet, que es un francés, que lo pintó en 1857. ¿Ya? Ahí está, dice que la técnica es un óleo, etcétera, etcétera. Dice así. Las Espigadoras es uno de los cuadros más famosos del pintor Jean-Francois Millet, un tema bucólico centrado en el mundo rural, que refleja la cotidianidad del mundo campesino. Sin más, el cuadro fue presentado en el Salón de París en 1857, donde la mayor parte de la concurrencia lo acogió con antipatía y aversión. Pero ¿qué era lo que transmitía esta escena que no conseguía que el selecto público francés conectara con ella? Pues bien, Millet había nacido en el seno de una familia humilde y campesina. Por ello conocía muy bien el trabajo del campo. Su interés por reflejar la ardua labor del campesino lo motivó a pintar este tipo de escenas tratando de reflejar con fidelidad la realidad de la vida del trabajador humilde. Las espigadoras eran aquellas mujeres pobres que una vez realizada la cosecha, estaban autorizadas por el capataz para recoger las sobras de la recolecta diaria. Contaban con pocas horas antes de que se pusiera el sol para recoger las espigas del trigo olvidadas. Un trabajo duro y rudimentario para el cual solo contaban con sus propias manos. La escena representa la difícil realidad de la sociedad rural de la época, donde los pobres no solo disponían del grano sobrante, donde los pobres solo disponían del grano sobrante y para hacerse con él debían llevar a cabo una labor agotadora y afanosa. No sé si se habían dado cuenta. En el fondo de la escena nos muestra la gran recolecta ordenada y abundante, iluminada por los últimos rayos del sol al atardecer. En contraste con una sombra que avanza hacia las mujeres, nos pone de manifiesto su esfuerzo, la rudeza de sus manos que intentan atrapar diminutos ramilletes de trigo, la fatiga y pesadez de sus cuerpos que nos transmiten su penuria. Era casi previsible que a los burgueses parisinos no les gustase la obra de Millet. De hecho, fue considerado peligroso y acusado de socialista. En efecto, se trataba de una denuncia de un colectivo oprimido y de una diferencia de clase abismal. Las Espigadoras era una oda al trabajo campesino, con la que gracias al pincel del artista se dignificaba su miseria. Ruth León, ahora sí, dígame usted, dentro de este texto que acabamos de leer, ¿cuál sería un hecho? Mm,
Partimos por lo fácil. Encontrar un hecho es más fácil que encontrar una opinión. Una sombra que avanzaba hacia las mujeres que nos pone de manifiesto su esfuerzo. Creo que no es el mejor hecho, porque eso podría ser discutible. Más bien esa es una interpretación, ¿cierto? Lo que dice ahí el autor del texto, si te fijas en la imagen, es que cuando te acercas a la parte de las mujeres está la sombra, pero cuando te alejas y miras hacia atrás del cuadro está el sol. Pero eso podría ser una interpretación del texto. ¿Dónde hay una cuestión que sea objetiva y que nadie pueda rebatir? El fondo de la escena nos muestra la gran recolecta. Bien. El fondo de la escena nos muestra la gran recolecta ordenada y abundante. Miren, ahí está. Están los caballos. Esto fue lo que recogieron en el día. Abundante es, por supuesto. Hay cerros de recolecta y es grande. Bien, eso es un hecho, correcto. Ahora dame una opinión que esté presente en el texto. Y ¿Quieres que cambie la diapositiva a la anterior? no, está bien. Ya. Una opinión, ¿verdad? Sí. ¿Alguien puede ayudar también a la compañera Ruth? Profe, Sí. ¿podría ser que a los burgueses parisinos no les gustaba la obra de Millet? Ya, ¿dónde está eso? ¿En qué párrafo? En el tercero. Era casi previsible que a los burgueses parisinos no les gustase la obra de Millet. De hecho, fue considerado peligroso y acusado de socialista. Sí, eso efectivamente es una opinión. Ahí tienes una opinión, Ruth, que te da la compañera. Perfecto. Chiquillos y chiquillas, es interesante saber que los textos que hoy leímos son de diferentes formatos y de igual modo encontramos en ellos hechos y opiniones, ¿cierto? Entonces ahora la pregunta que el día martes alguien me hizo y que lo encontré muy pertinente. Carla Valle, clasifiquemos los textos antes de terminar. ¿Qué género y tipología textual estuvimos leyendo hoy día, Carla? Leímos una carta que es del género, no sé si literario o no literario. Ya, pero espérate, ¿leímos una carta, cualquier carta? No, una carta al director. Ya, leímos una carta al director. Bien, ahí hay una clasificación. ¿Y esa carta al director es literario o no literario? No literaria. Bien, es no literario. ¿Y a qué género pertenece? La carta al director. Es un género, ¿no? Ese es un subgénero. Ah, Mira es verdad. tu apunte de la clase uno y 2. ¿No sería expositivo o no? ¿Segura? ¿Expositivo? Sí, ¿Cuál es el porque objetivo? Los demás vayan pensando también. ¿Cuál es el objetivo de esta carta al director? ¿Solo exponer una idea? estoy entre informativo o argumentativo. Argumentativo. Ya, ¿por qué es argumentativo? Porque usted está expresando una opinión y como que Y la lo que yo argumenta. quiero es que mi opinión convenza a los demás, ¿o no? Sí. Súper bien, Carla. Ya, entonces, tenemos una carta al director, que es el subgénero,
que pertenece al género argumentativo porque Ujú. busca que esta opinión convenza a los demás y eso es no literario. Perfecto, súper bien. Ahora hagamos lo mismo, pero con el otro texto que leímos de la obra Las Espigadoras. Haz lo mismo. La espigadora. Muy bien Ya, los que disculpa, muy bien los que en el chat estaban poniendo argumentativo. Ahora entienden por qué es argumentativo. Ya, ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo texto que leímos, que es el de la obra Las Espigadoras. ¿Este ¿Lo no sería hiciste? expositivo o no? ¿O también es argumentativo? Porque también da una opinión y la argumenta, pero habla sobre una obra. Ya, da igual. En el caso de la carta que escribí, hablaba sobre un hecho. ¿Cuál era el hecho? La La falta de falta de... matrículas, Ajá. ¿cierto? Ya. Y aquí el hecho es la obra. Ujú. Entonces es Entonces, argumentativo, creo. ya, es argumentativo y por lo tanto es literario o no literario. No literario. No literario porque es argumentativo. ¿Y qué subgénero representa este texto? Esto es un poco más difícil, pero se puede sacar por conclusión. ¿No podría ser una columna de opinión? No, no creo. No se llamaría así. O crítica, crítica literaria. ¿Segura? ¿Crítica qué? Literaria. Pero es que la crítica literaria se le hace un libro. Ah, entonces una crítica artística. Bien, una crítica artística, una crítica de arte. Eso es lo que hace. Lo que hace es describir, es cierto, describe la obra, ¿cierto? Representa a tres mujeres que el trabajo, segadora, atrás se ve lo que habían cosechado en el día, pero no se queda en lo expositivo. Por eso es que está Mm. mal que me dijeran que es un texto informativo o expositivo, porque transgrede los límites de solo entregar información y da su opinión. Por lo tanto, esto es una crítica de arte y en particular a este arte que es una pintura. Entonces, es súper interesante, gracias Carla, cómo en esta clase, a través de los textos que leímos, que son de diferentes procedencias, géneros y subgéneros, podemos clasificar esta tipología y darnos cuenta que ambas tienen de hecho y de opinión. Después de esta clase, tú te vas sabiendo identificar y sabiendo las características de un hecho y de una opinión. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos a diferenciar hechos de opiniones contrastando ejemplos con información del mundo cotidiano, como lo es una crítica de arte o una carta al diario, ¿cierto? Una carta al director en la lectura de textos reales. Ese texto que leímos fue publicado en una página web y el otro texto fue publicado en el diario y lo leyó mucha gente, ambos dos, los dos. Y luego, bueno, al principio de la clase hicimos una lectura y ejercitación de textos y preguntas emanadas del tema. Muy bien. Lo dejamos hasta aquí. Les subo las grabaciones, el material, como siempre, a Canvas. Ahí pueden encontrar las grabaciones también en la página de YouTube. Y nos vemos el día martes. Ya, que estén muy bien. Cuídense. Ya, profe, cuídese. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao a Ya, todos. profe. Nos Chao, vemos. profe. Chao. Nos vemos.